primeros capítulos tratan la historia de una familia hebrea que sale de Jerusalén por el mandato del Señor. El patriarca de esta familia es Lehi. Sabemos acerca de él y conocemos acerca de su persona y su carácter a la luz o a través de los ojos de su hijo Nefi. Nos hace una descripción muy clara acerca del carácter, acerca de los rasgos, la personalidad, las experiencias, las vivencias, las visiones, las enseñanzas de Lehi. Entonces vamos a analizar hoy a este gran personaje y le llamamos Lehi, el hombre, el padre y el profeta. Te voy a proporcionar 5 principios que podemos aprender acerca de Lehi. Antes de ir al punto, queridos amigos, quiero citar al presidente Russell M. Nelson. Él enseñó lo siguiente: en un día futuro, solo aquellos varones que hayan tomado su sacerdocio seriamente, procurado diligentemente ser instruidos por el Señor mismo, serán capaces de bendecir, guiar, proteger, fortalecer y sanar a los demás. Solo el hombre que haya pagado el precio por el poder del sacerdocio será capaz de obrar milagros para aquellos a los que ama y mantener su matrimonio y su familia a salvo, ahora y a lo largo de la eternidad. El presidente Nelson señala que solamente aquel hombre que haya pagado el precio tendrá el poder para hacer milagros, para mantener su matrimonio y su familia a salvo. En mi punto de vista, Lehi pagó ese precio y por eso es que el Señor lo llama. Y él, a través de la experiencia espiritual adquirida, es capaz de mantener a salvo su matrimonio y es capaz de mantener a salvo su familia en el trayecto a la tierra prometida. Vamos con el primer punto. Lehi se comunicaba constantemente con el Señor, recibía revelación y tenía visiones. ¿Que por qué digo esto? Mira, en 1 Nefi, capítulo 7, leemos lo siguiente: y ahora quisiera que supieseis que cuando mi padre Lehi hubo concluido de profetizar concerniente a su posteridad, el Señor le habló de nuevo. Versículo 2: y aconteció que el Señor le mandó que yo, Nefi, y mis hermanos volviésemos a la tierra de Jerusalén y lleváramos a Ismael y su familia al desierto. Lehi acababa de profetizar, dice que había concluido de profetizar concerniente a su posteridad. Esto después de haber recibido las planchas de bronce. Pero no bien acabó esto, dice el Señor le habló de nuevo, poder satisfacer las necesidades de su familia. ¿Y cuál era la necesidad que tenía su familia? Yo me imagino a Lehi platicando con su esposa en el trayecto y diciéndole: oye, vamos a la tierra prometida, y nuestros hijos, ¿con quién van a contraer matrimonio? De tal manera que yo creo que en esa tesitura el Señor le habla y que iban a prosperar ahí en todo sentido. Entonces, para poder prosperar en todo sentido, necesitaban multiplicarse. Y la forma en que podían hacerlo era que sus hijos contrajeran nupcias con otras personas. De tal manera que el Señor le habló concerniente al asunto. Y yo creo que si le habló, opinión muy personal, es porque Lehi estaba preocupado sobre el tema y buscó guía. Entonces, queridos amigos, lo que yo veo aquí es que este padre, este profeta, este hombre, recibía revelación de manera constante y recibía revelación para satisfacer las necesidades de sus. Segundo, él era un hombre agradecido y adoraba al Señor. ¿Por qué hago esta afirmación? En 1 Nefi capítulo 7 leemos lo siguiente: y aconteció que bajamos a la tienda de nuestro padre, y cuando yo, mis hermanos y toda la casa de Ismael hubimos llegado a la tienda de mi padre, ellos dieron gracias al Señor su Dios y le ofrecieron sacrificios y holocaustos. Bien, aquí podemos ver que una de las formas en que se ofrecían estos sacrificios y estos holocaustos al Señor era para agradecer por un favor o por una bendición recibida o hecha por la divinidad. El tercer principio que podemos ver en Lehi es que él sabía reconocer la verdad. ¿Por qué afirmo esto? En 1 Nefi capítulo 8 leemos lo siguiente: y sucedió que vi un árbol cuyo fruto era deseable para hacer a uno feliz. Ya estamos hablando, queridos hermanos, de lo que Nefi estaba viendo en esta visión, en esta manifestación gloriosa que él estaba experimentando. Y aconteció que me adelanté y comí de su fruto, y percibí que era de lo más dulce y superior a todo cuanto yo había probado antes. Sí, y vi que su fruto era blanco y excedía a toda blancura que yo jamás hubiera visto. Versículo 12: y al comer de su fruto, mi alma se llenó de un gozo inmenso. Lo que yo te estoy diciendo en este tercer principio es que Lehi podía y sabía reconocer la verdad y las verdades eternas. ¿Por qué? Porque vean, cuando él ve este fruto, él lo deseó. Y recordemos que el fruto mismo representa al Salvador, su amor
su expiación y su sacrificio. De tal manera que él deseó y se dio cuenta que si él probaba y accedía al amor y a la bondad del Señor, entonces eso lo haría feliz. De tal manera que él tuvo el deseo de probarlo. ¿Y qué hizo? En consecuencia se adelanta y llega hasta el fruto. Entonces, cuando llega hasta el fruto, lo prueba y dice, percibí que era de lo más dulce. Y dice y reconoce clara y expresamente que es superior a todo cuanto él antes había probado. Queridos amigos y amigas, ¿hay mayor cosa que el amor de Dios? ¿Hay algo superior que la gracia del Salvador? No lo hay. Entonces, Ley se llena de un gozo inmenso al probar. Él tiene esta capacidad de reconocer al Salvador y su amor. El presidente Russell M. Nelson enseña lo siguiente. Muchos dicen que la verdad es relativa y que no existe tal cosa como la ley divina o un plan divino. Tal afirmación no es cierta. Hay una diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. La verdad se basa en las leyes que Dios ha establecido para la confiabilidad, la protección y el cariño de sus hijos. Las leyes eternas funcionan y afectan cada una de nuestras vidas, ya sea que creamos en ella o no. Queridos hermanos y hermanas, vivimos en un mundo donde todo es relativo. Entonces, ¿qué dice el presidente Nelson? No, queridos amigos, la verdad no es relativa. La verdad de Dios es una. Lo que es correcto y lo que es incorrecto está claramente definido a través de las leyes. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque Ley podía saber y reconocer la verdad. Y la verdad está en el fruto del árbol y la verdad es Jesucristo. El cuarto punto que te voy a mencionar es que Ley amaba a su familia. Mira, en 1 Nefi capítulo 8 menciona que cuando come del fruto y su alma se llena de un gozo inmenso, entonces dice, deseé que participara también de él mi familia. Tuvo ese deseo. Entonces los busca y ve un río y ve un manantial. Y ahí ve a su esposa y a sus dos hijos, Nefi y Sam. Y entonces dice que les hace señas. Y cuando les hace señas, dice que les habla en voz alta y les dice que vengan hacia él. Y ve lo que señala el versículo 15 del capítulo 8 de 1 Nefi. Les dije en voz alta que vinieran hacia mí y participaran de aquel fruto que era preferible a todos los demás. Entonces, él deseaba que toda su familia participara de aquello que era superior a cuanto él había probado. Luego, hablando con sus hijos en lo particular, le dice a Nefi y a Sam en el versículo 3 del capítulo 8, tengo por qué regocijarme en el Señor y tengo razón para ver que tanto ustedes como su descendencia se van a salvar. Y vean, le expresa este gozo a estos hijos, pero a Lamán y Lemuel les expresa su preocupación. Un padre que ama a su familia se preocupa y se ocupa por sus hijos. Y él les dice a Lamán y Lemuel, temo en gran manera por causa de vosotros. Tenía un temor porque los amaba y temía perderlos. Y luego, ¿qué hace? Te dije ahorita, un padre que ama a su familia se preocupa, pero no se queda en la inacción, sino que se va a la acción. ¿Qué hizo Ley? Bueno, Ley señala lo siguiente. Dice en el versículo 37, y entonces los exhortó con todo el sentimiento de un tierno padre, a que escucharan sus consejos para que quizá el Señor tuviera misericordia de ellos y no los desechara. Sí, mi padre les predicó y después de haberles predicado y también profetizado de muchas cosas, les mandó que guardaran los mandamientos del Señor y cesó de hablarles. Entonces vean, un padre que ama a su familia, ¿qué hace? Los exhorta con amor, con todo el sentimiento de un tierno padre. Les predica, les enseña el evangelio de Jesucristo, les profetiza. Si tenemos el espíritu de revelación, queridos amigos y amigas, tú podrás profetizarle a tus hijos sobre lo que podrá acontecer en su vida. Y luego los invita a guardar los mandamientos de Dios, porque les dice, les mandó que guardaran los mandamientos del Señor. Eso fue la cuarta cosa que hizo. Y la quinta, a mí me parece fundamental. Y dice, no me parece una expresión, pareciera
en primera instancia que esta expresión está perdida en las Escrituras, pero yo le encuentro mucho sentido. Versículo 38 dice, y cesó de hablarles. Lo quinto que él hizo es, cesó de hablarles. Es decir, él como padre entiende perfectamente el plan de Dios y sabe que todos los hijos de Dios gozan de el albedrío. Ni el Padre Celestial ni ley tienen el poder para destruir el albedrío de sus hijos. De manera que ley, entendiendo esto, dice, cesó de hablarles para que sus hijos, a través del uso de este don, procedieran a valerse por sí mismos. Entonces, un padre que ama a su familia, después de exhortarlos, después de predicarles y enseñarles el Evangelio de Jesucristo, después de profetizarles, después de invitarlos a actuar, da un paso atrás y deja que sus hijos actúen por su propia cuenta. Vamos al quinto punto que particularmente a mí me encanta. Y me parece que este es el quid de todo asunto. El quinto punto es que como padre, él testificaba y hablaba de Cristo de manera constante con sus hijos. En 1 Nefi capítulo 10 dice, y también habló concerniente a los profetas, del gran número que había testificado de estas cosas referente a este Mesías, de quien él había hablado, o sea, de este Redentor del mundo. Por lo tanto, todo el género humano se hallaba en un estado perdido y caído y lo estaría para siempre, a menos que confiase en este Redentor. Entonces vean, ¿qué hace ley para testificar y hablar del Cristo? Primero cita a los profetas. ¿Y por qué cita a los profetas? Porque la función primordial de un profeta es dar testimonio de Jesucristo. Entonces, queridos amigos y amigas, si hemos de hablar a nuestra familia, a nuestros hijos sobre el Cristo, la forma en que podemos hacerlo es a través de las Escrituras y a través de las palabras de los profetas vivientes que testifican del Cristo. Además, también damos nuestro propio testimonio de Jesucristo y testificamos que Él es el Mesías, el Redentor del mundo y que es necesario que confiemos en Él. Vean lo que dice el elder Neil L. Anderson del Quórum de los 12. ¿Hay láminas o cuadros del Salvador en nuestro hogar? ¿Hablamos con nuestros hijos a menudo de las parábolas de Jesús? Las historias de Cristo son como un viento que aviva las brasas de fe en el corazón de nuestros hijos y nuestras hijas. Cuando sus hijos les hagan preguntas de manera deliberada, consideren enseñar lo que enseñó el Salvador. Por ejemplo, si un hijo les pregunta, papi, ¿por qué oramos? Podrían responder, es una buena pregunta. ¿Recuerdas cuando Jesús oraba? Hablemos de por qué oraba y cómo lo hacía. Hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus pecados. Queridos hermanos, el centro de toda enseñanza en el hogar y en la iglesia debe estar basado en Jesucristo. Como padres tenemos ese poder de testificar del Cristo y de enseñar a través de las experiencias, de los acontecimientos y los relatos acerca del Salvador que se encuentran en las Escrituras. Y utilizamos la doctrina de Cristo, la doctrina de su Evangelio, para enseñar a nuestras familias y a nuestros hijos. Queridos amigos, muchas gracias por haberme acompañado en esta parte de la lección. Te recuerdo los 5 principios que podemos aprender de ley. El primero es que él se comunicaba constantemente con el Señor, recibía revelación y tenía visiones. El segundo es que era un hombre agradecido y adoraba al Señor. El tercero es que él podía reconocer la verdad. El cuarto es que él amaba a su familia. Y el quinto principio es que ley enseñaba, predicaba y testificaba de manera constante de Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador.